A través de las profundidades de la Tierra, donde la oscuridad, la presión y el metal colisionan, se alzan las maravillas silenciosas de la humanidad. Lo que alguna vez fue un sueño de ciencia ficción se ha convertido ahora en prueba del ingenio humano. El poder de conectar dos mundos a través de túneles colosales. Cada metro perforado no es solo un triunfo de la ingeniería de precisión, sino una marca de determinación. La fuerza que nos impulsa a aventurarnos donde nadie ha llegado antes. En lo profundo de las sombras de la montaña, las máquinas siguen girando. Cada rotación hace eco del latido de la civilización. Esto es más que la construcción de túneles. Es el arte de esculpir caminos hacia el futuro. Un viaje extraordinario que Asterisco Chinese Futurist & Co te llevará a recorrer en el video de hoy. Oculta tras la majestuosidad de las montañas yace una dura realidad que la humanidad ha enfrentado durante siglos. En 1991, un deslizamiento de tierra catastrófico en el Paso Racha cobró más de 200 vidas. En 2014, una feroz tormenta de nieve en la cordillera Annapurna dejó a 400 montañistas desaparecidos. Y solo en China, se registran cada año más de 1000 deslizamientos de tierra mortales. Estas cifras sombrías sirven como recordatorio de las limitaciones humanas frente a la naturaleza, pero también como la fuerza motriz detrás de la incansable búsqueda de China por un camino más seguro y sostenible. Su respuesta fue atravesar las montañas. Se construyeron túneles masivos que permiten a los vehículos viajar en línea recta en lugar de serpentear por peligrosos pasos montañosos, reduciendo distancias, ahorrando combustible y disminuyendo emisiones. Más importante aún, transformaron el peligro en seguridad, convirtiendo picos agrestes en arterias vitales del futuro. Un testimonio de la ambición humana por conquistar las montañas y redibujar el mapa del transporte global. Para convertir el sueño de perforar montañas en realidad, cada proyecto comienza con un plan detallado hasta el más mínimo elemento. Tras determinar la ruta a conectar, los ingenieros inician la primera etapa, un estudio geológico integral. Perforan pozos exploratorios de decenas de metros de profundidad, a veces más de 300 metros dentro de la montaña, para recolectar muestras de roca y medir dureza, porosidad y presión del agua subterránea. Cada muestra les ayuda a comprender mejor la estructura interna de la montaña, identificar fallas, capas de roca débil y zonas propensas a deslizamientos. Al mismo tiempo, especialistas ambientales evalúan cómo el proyecto podría afectar el paisaje circundante, desde riesgos de erosión y cambios en el flujo de aguas subterráneas hasta impactos en ecosistemas cercanos. Todos estos datos se digitalizan y se integran en software de simulación geotécnica en 3D, lo que permite a los ingenieros ver a través de la montaña y calcular la pendiente, alineación y radio de curvatura óptimos. A partir de estas mediciones y simulaciones, finalmente se elige el plan de construcción más seguro y eficiente. En medio de la roca densa y la oscuridad profunda, el proyecto recibe su primer aliento, el sistema de ventilación. A profundidades de cientos de metros, donde la presión, el polvo y el calor pueden volver el aire tóxico en minutos, los ingenieros deben crear una red artificial para sostener la vida bajo tierra. Desde el centro de construcción, se perforan pozos verticales hasta la superficie, cada uno de unos 4 a 6 metros de ancho y hasta 200 metros de altura, que introducen aire fresco y expulsan gases de escape. En el interior, sensores monitorean constantemente los niveles de oxígeno, la temperatura y los gases tóxicos, coordinando potentes ventiladores de chorro para mantener un flujo de aire estable. Estos pozos de ventilación se construyen mediante la técnica de raised boring, donde la cabeza de perforación se opera desde el interior del túnel y se empuja hacia la superficie con una precisión casi perfecta. Una vez completada, toda la red se convierte en los pulmones del proyecto, permitiendo que cientos de trabajadores laboren durante horas bajo la montaña respirando aire vital. En el exterior del sitio de construcción, una neblina de polvo lo cubre todo. Mientras tanto, en lo profundo de la montaña, una máquina colosal se ensambla lentamente. La tuneladora, un verdadero símbolo de la era moderna de la infraestructura. Posicionar este gigante para su primera operación es un proceso extremadamente complejo que exige precisión absoluta y coordinación perfecta entre cientos de ingenieros. Todo el sistema se transporta al sitio mediante cientos de vehículos especializados, cada uno llevando módulos que pesan desde decenas hasta cientos de toneladas. Desde el bastidor de soporte y la cabina de control hasta los sistemas hidráulicos y la cabeza de corte, el componente más pesado, que supera las 1.
500 toneladas y alcanza casi 15 metros de diámetro. Los túneles auxiliares se amplían y se refuerzan temporalmente con acero y concreto proyectado para dar cabida a estos componentes masivos en un espacio confinado iluminado por cientos de lámparas industriales. Los módulos se conectan y alinean utilizando sensores láser con un margen de tolerancia de no más de 5 milímetros. Potentes gatos hidráulicos elevan la cabeza de corte a su posición, uniéndola paso a paso con el cuerpo y las secciones traseras según una secuencia predeterminada. Una vez completamente ensamblada, la tuneladora alcanza casi 100 metros de longitud, el equivalente a un edificio de 30 pisos acostado de lado, con miles de piezas mecánicas perfectamente ensambladas, formando un gigante de acero listo para perforar el corazón sólido de la montaña. Desde la cabina central de control, los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos cobran vida. En un instante, la montaña tiembla levemente. La tuneladora comienza a moverse. Con casi 100 metros de largo y más de 3.000 toneladas de peso, avanza lenta pero poderosamente, con miles de componentes mecánicos trabajando en perfecta armonía. En esta etapa, la cabeza de corte ya está enterrada profundamente en la roca, mientras la sección trasera aún se ensambla en la cámara de lanzamiento. Es un proceso que requiere una coordinación precisa entre sistemas de energía, agua, aire y cintas transportadoras que deben operar sin interrupciones. En la parte frontal, 4 enormes cilindros hidráulicos presionan la cabeza de corte contra la roca con hasta 500 toneladas de fuerza. 23 discos de aleación giran con un par inmenso, triturando capas de roca tan duras como el acero. Cada ciclo de perforación avanza unos 1,2 metros, dura aproximadamente 30 minutos y se repite más de 50 veces por turno. La roca triturada se recoge y se transporta mediante un sistema automatizado de cintas, mientras chorros de agua a alta presión enfrían y limpian continuamente la cabeza de corte, reduciendo la fricción. Al finalizar un ciclo, el escudo de agarre avanza. Las abrazaderas hidráulicas se fijan a las paredes del túnel y comienza el siguiente ciclo. Este ritmo: presionar, liberar, avanzar, perforar, se repite sin descanso, día y noche, hasta completar el túnel. En proyectos monumentales como el túnel europeo de Santa Lucía, con un diámetro de tuneladora cercano a los 16 metros, o el túnel base de San Gotardo en Suiza, de 57 kilómetros, las máquinas operan las 24 horas del día con una precisión inigualable. Sin embargo, hoy China lidera esta frontera subterránea con más de 1000 tuneladoras excavando simultáneamente ferrocarriles, metros y túneles hidroeléctricos. Un verdadero símbolo de su determinación por conquistar las profundidades con tecnología. ¿Qué nación te impresiona más por su innovación en túneles? Aunque la tuneladora ha inaugurado una nueva era en la tecnología de construcción moderna, no todo tipo de geología es adecuada para que esta máquina colosal opere con máxima eficiencia. En zonas con capas de roca blandas, porosas o inestables, donde incluso la más mínima vibración podría provocar un colapso, los ingenieros deben recurrir a un método aparentemente antiguo pero probado: la perforación y voladura controladas. Esta técnica exige una combinación sofisticada de mecánica de rocas, química de explosivos y el más alto nivel de control de seguridad. El proceso comienza con un estudio geológico detallado, mediciones sísmicas y la determinación de los límites seguros de vibración. El equipo de construcción perfora entonces cientos de orificios, cada uno de 5 a 6 m de profundidad, dispuestos en un patrón en abanico para dirigir la energía explosiva de manera uniforme a través de la roca. Antes de cada detonación, todos los cables y detonadores eléctricos se revisan para evitar fugas o cortocircuitos. Los datos geológicos se introducen en software de simulación 3D para calcular con precisión la cantidad de explosivo y los tiempos de retardo entre cada punto de voladura, asegurando que la explosión se propague de forma controlada. Cada orificio se carga con 80 a 100 kg de explosivos combinados con agentes químicos de reacción rápida y lenta, de modo que la voladura se desarrolle en una secuencia preestablecida. Cuando la señal de advertencia suena 3 veces, el suelo tiembla y la roca se fragmenta exactamente como se diseñó. Inmediatamente después de la explosión, se activan 2 conductos de ventilación de alta potencia para extraer gases tóxicos y polvo. Unos 20 minutos más tarde, el equipo de ingeniería entra para medir la deformación de las paredes del túnel, retirar escombros sueltos y proyectar una capa temporal de concreto lanzado para estabilizar el techo.
A pesar de sus ventajas en velocidad y costo, el método de perforación y voladura exige una precisión absoluta. Incluso un pequeño error de cálculo podría causar grietas, filtraciones de agua o colapsos. Por eso, los proyectos modernos integran sensores de vibración, simulaciones digitales y monitoreo en tiempo real, permitiendo que esta técnica tradicional trabaje junto a las tuneladoras y mantenga su papel irreemplazable en la construcción de túneles contemporáneos. A medida que las técnicas de perforación y voladura alcanzaron sus límites en zonas geológicas débiles y complejas, la industria de los túneles entró en una nueva era, más sofisticada, segura y adaptable. Es el método de excavación secuencial, también conocido como el nuevo método austríaco de túneles, NAV. Desarrollado en Europa durante la década de 1960, marcó un punto de inflexión en la historia de la tunelería, cuando los ingenieros aprendieron no solo a resistir a la naturaleza, sino a trabajar con ella, utilizando la resistencia natural de la roca circundante para abrir caminos a través de las montañas. Lo que hace único a este método es su filosofía constructiva. En lugar de depender completamente de estructuras de soporte artificiales, aprovecha la capacidad portante natural del terreno, convirtiendo la masa rocosa circundante en parte del sistema estructural del túnel. Cada sección se excava solo entre 1 y 1,5 metros a la vez y se cubre inmediatamente con una capa de 25 centímetros de concreto proyectado para estabilizar el techo y las paredes. Luego se instalan pernos de roca y mallas de acero para distribuir tensiones, creando un arco portante natural entre la roca y el concreto. Una vez que los datos de monitoreo confirman que las tensiones han alcanzado el equilibrio, se construye el revestimiento permanente mediante concreto colado o proyectado a alta presión, formando una estructura duradera para todo el túnel. Este método puede reducir los materiales de refuerzo entre un 30 y un 40%, al tiempo que minimiza vibraciones y asentamientos en superficie, una ventaja crucial para túneles cercanos a zonas residenciales o infraestructuras existentes. Sin embargo, lograr esta precisión requiere un monitoreo geotécnico continuo con cientos de sensores fijados directamente a las paredes del túnel para medir deformación, tensión y desplazamiento en tiempo real. Todos los datos se transmiten a una sala de control central, donde los ingenieros analizan constantemente las condiciones y ajustan los métodos constructivos según sea necesario. Al escuchar a la tierra y adaptarse incluso a los cambios más pequeños, este enfoque se ha convertido en uno de los avances más significativos de la tecnología moderna de túneles. En lo profundo de la montaña, la perforación se ha detenido, pero el trabajo está lejos de terminar. Los ingenieros, ahora con instrumentos de medición en lugar de taladros, ingresan silenciosamente al túnel, donde cada metro de concreto debe demostrar su resistencia. Sensores de presión y radares de penetración terrestre escanean las paredes, detectando grietas más finas que un cabello. Ultrasonido de alta frecuencia y cámaras ópticas 8K inspeccionan cada perno y sello para garantizar una seguridad impecable. En la sala de control, cientos de indicadores en tiempo real monitorean los pulmones del túnel, ventiladores de chorro, sensores de humo, bombas de drenaje y un sistema de energía de respaldo de 10 megavatios, todo probado bajo estrictas normas NFPA 502 y en 50545. Cada lectura y vibración se registra y analiza hasta alcanzar la perfección. Solo entonces el túnel se declara listo, un verdadero símbolo de precisión y resiliencia humana bajo la tierra. Cuando los primeros vehículos comienzan a circular, el túnel entra en su fase operativa completa, donde cada sistema debe funcionar con precisión absoluta. A lo largo de sus kilómetros, más de 1.500 sensores están incrustados en las paredes, registrando continuamente datos sobre vibración, presión, humedad y filtraciones de agua. Esta información se transmite al centro de control, donde un software de monitoreo inteligente analiza los datos y emite alertas tempranas y detecta incluso una deformación de 0,2 milímetros en la estructura de concreto. Cada año se realiza mantenimiento según un calendario estricto. Los ventiladores de chorro de 200 kWh, sistemas de iluminación, detectores de humo, paneles de señalización y cámaras se inspeccionan, limpian y recalibran para mantener el máximo rendimiento. Los canales de drenaje de más de 1,5 metros de profundidad se limpian regularmente, mientras que bombas de 1.000 L por minuto se prueban para escenarios de lluvias intensas. El mantenimiento suele realizarse de noche, cuando el flujo de tráfico cae por debajo del 20%, minimizando la interrupción para los conductores.
Cuando la primera luz entra en el túnel, marca más que la finalización de un proyecto. Es el resultado de años de investigación, excavación y ensamblaje medidos al milímetro. Cada túnel de montaña es prueba de la ingeniería y la resistencia humanas en la búsqueda de conquistar la naturaleza. No es solo infraestructura, sino una obra maestra nacida de la colaboración entre ingenieros, máquinas y datos, donde cada decisión está guiada por la precisión absoluta. Y si quieres descubrir cómo la tecnología y la humanidad están transformando el mundo juntas, no olvides dar like y suscribirte a Chinese Futurist & Co., donde la tecnología no solo se presenta, sino que se cuenta como una historia de nuestra evolución continua hacia el futuro.